Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El tema a tratar en el curso de Historia Universal, es, a ver, veamos qué nos dice. Aquí nos manda el tema de Egipto. Bien, Egipto. Ahí está. Egipto es una cultura importante de la antigüedad. Comienza su desarrollo en la llamada edad de bronce, y logra su apogeo en la edad de hierro hasta la conocida edad antigua. Bien, vemos entonces que Egipto es una cultura muy antigua y con muchos aportes. Se desarrolla en la parte oriental de África del Norte, en el valle del río Nilo, Ahí está, su medio geográfico, la ubicación, se ubica, aquí dice, ¿no?, en la parte noreste del continente africano, y está delineado por el mar Mediterráneo y el mar Rojo, en un desierto en el cual atraviesa de sur a norte. El río Nilo, que es el río más importante, acá menciona que su parte final desemboca en el delta. ¿Bien? Ahora vamos a utilizar también algunas herramientas para poder... A ver, un segundito. Ahí está. Ahí están los límites. Por el norte el mar Mediterráneo, por el sur desierto de Nubia, al este el mar Rojo, por el oeste el desierto de Libia y el Sahara. Egipto en sus inicios estuvo dividido en el Alto Egipto, que es una parte montañosa, donde hay un rey que usa corona blanca, y el Bajo Egipto, que es el norte. Ahí hay un rey de corona roja. ¿Cómo lo podemos trabajar esto? ¿Cómo lo podemos ver de manera más sencilla? Mira, todo esto acá, esto es el río Nilo. Mira, esto es el río Nilo. Ahora, ese río Nilo lo vamos a dividir en dos. Bien, pero no va a ser de manera igual, sino ni manera equitativa, sino es que la parte norte es mucho más pequeña, pero más productiva. La parte norte, vamos a poner aquí, norte, es llamado también el Bajo Egipto. La parte norte es llamado también el Bajo Egipto. Bien, pongamos aquí, Bajo Egipto. Ahí, el Bajo Egipto es el norte. Y el sur, esto vendría a ser el sur de Egipto, es llamado el Alto. Profe, si me preguntan esto en el examen o en tu simulacro, ¿cómo recuerdo? Ah, sencillo, pues mira, si tú eres hincha del Alianza Lima, ¿a qué tribuna vas? Vas a Sur. Ahí está, bien. Y si tú eres de la U, ¿a dónde vas? A la tribuna norte, ¿no? Y la U siempre pelea la baja. Ahí está. Ahí está. El Alto Egipto es el sur y el Bajo Egipto es el norte. Sencillo, ¿no? Sencillísimo, sencillísimo. ¿Qué más? Porque esto ha venido. Ojo, que cada parte de Egipto tiene un gobernante antes de su unificación. En el Bajo Egipto, en el Bajo Egipto hay un rey que usa una corona. La corona que utiliza este rey es de color rojo. Ponen aquí, corona roja. Bien, corona roja. El del Bajo Egipto. Y mira, coincide, ¿no? En norte te vas a ver a la U, que pelea la baja, y su color de camiseta, ¿cómo es? Crema. ¿Y la U cómo es? La U es color roja. No, profe, es guinda. No, el color original siempre fue rojito. Entonces, relaciona norte, bajo y rojo. Claro que sí. Pero si tú te vas a sur a ver a la Alianza, el campeón, vas a ver que su camiseta es blanca y azul. Por lo tanto, aquí vemos que la parte sur utilizan una corona de color blanca, blanca, blanca como la esperanza, blanca como aquella aspiración de tu amigo el colombiano. Ahí está. Ahí está. Blanca, corona blanca, en sur y alto. Bien. ¿Eso está sencillo? Imagino que sí. A ver, amigos, que les gustan los datos, es importante porque Egipto
como todo imperio, Egipto como todo imperio, tiene sus problemas limítrofes, problemas de expansión, culturales y demás. Cuando ellos se unifican, viene el gobernante del Alto Egipto. El Alto Egipto tenía una economía basada, ¿sabes en qué? Vamos a poner aquí la ganadería. Oye, otra vez Alianza, porque siempre gana, aunque en los últimos partidos, bueno, parece que está dando oportunidad a los equipos chicos, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Pero Alianza siempre gana, Alto, ganadería. Mientras que los del norte siempre están metidos ahí en la tierra, el fango. Creo que la barra de la U se llama trinchera norte, no trinchera. ¿Y sabe qué es una trinchera? Una trinchera es un socavón, un hueco cochino, con lodo, pestoso, ya, listo. Norte, los que viven en el norte se dedican a la agricultura, ahí está. A ver, la idea es que tengas tú una, ¿no? Para que relaciones, tómalo de manera así, la historia es divertida, ¿no? Tú también puedes invitar tus mnemotecnias, ¿no? Yo lo utilizo así, relaciono esta parte de Egipto con los dos equipos más importantes del Perú. Claro, el equipo que es el tetracampeón de fútbol peruano, el mejor, que es Alianza Lima, y también utilizo a la U, ¿no? Que también es el mejor equipo, el más copero, ¿no? Claro que sí, la U es el último campeón, ¿no? De la Copa Sentimental, creo que se llama así, ¿no? Bien, entonces, la U arriba, Alianza estaría al sur, pero el Alto al sur, Corona Blanca, como siempre gana, se dedica a la ganadería. El Bajo Egipto, Corona Roja, se dedica a la agricultura. ¿Y por qué el Bajo Egipto se dedica a la agricultura y el Alto Egipto a la ganadería? Hablemos de alguna característica geográfica. Muy bien, no, pero pues, el río está en el norte y el sur. Ah, exacto, porque la parte final del río se llama el delta, ¿no? Que es una parte ramificada del río. El delta provoca mucho barro, mucho limo, mucha tierra fértil. Por lo tanto, el Bajo Egipto, que está en el norte, es más plano y tiene facilidades para la agricultura. Sin embargo, el alto por algo está en la parte alta, hay muchas montañas. Y la zona montañosa siempre es favorable ¿para qué? Para la ganadería. Bien, creo que quedó claro. Ah, ahí están también los límites y fronteras, las fronteras y límites de lo que es Egipto, ¿no? A ver, por el norte de Egipto vemos el mar Mediterráneo. Justamente Egipto es el nombre que le dan los griegos. ¿Quiénes vivían en el Mediterráneo? En la parte de este mar que ve a los egipcios y dice, oh, mira esa gente que vive al sur de nuestras tierras. Recuerda que los griegos que vivían en aquel tiempo en el mar Mediterráneo vivían específicamente en el mar Egeo. Una porción del mar Mediterráneo es el mar Egeo. Y como los egipcios vivían al sur del mar Egeo, justamente Egipto o Egyptius significa sur del Egeo, ¿ya? Egi de Egeo y Eptus es sur, al sur del Egeo. Egipto es el don del Nilo. Creo que es al revés, papi, al revés. El río Nilo es el don de Egipto. Claro, porque etimológicamente, Egipto significa al sur del mar Egeo. Bien, esto ya lo hemos visto. El mar Egeo está al norte de Egipto y Egipto se llama así porque está al sur del mar Egeo. Luego al este está el mar Rojo. ¿Quién no recuerda el mar Rojo? Sobre todo por los acontecimientos históricos. Por aquí pasó un hombre con su varita mágica y abrió el mar. ¿Quién fue aquel hombre que abrió el mar Rojo?
Moisés, ahí está todos mis amigos que han ido a la catequesis. ¿Saben quién es Moisés? El que recibió las tablas de la ley, el que liberó a los hebreos del yugo egipcio. Pero esa es una teoría básicamente hebrea, porque según la egiptología, nuestro amigo Moisés en realidad no liberó a ningún hebreo. Es más, Moisés llegó a ser faraón y muchos egiptólogos, sobre todo los británicos, creen que la figura bíblica de Moisés representa a un faraón llamado Tutmosis. Claro, ¿no? En la película dicen que no, que debió ser, pero no fue. Eso es lo que dice la parte hebrea y la ciencia ficción y la película para que sea bonita en Semana Santa. Ya viene Semana Santa, ya lo vas a ver. Pero para los estudiosos que aplican las teorías de la historia, los conceptos, los anales, claro, van a deducir lo siguiente, que Moisés sí llegó a ser faraón y que Moisés cuando cruza el Mar Rojo, no cruza liberando a ningún pueblo, él cruza el Mar Rojo expandiendo su territorio, porque los estudios actuales han demostrado que en torno al Mar Rojo no hay ningún solo vestigio de batallas o de hecho que compruebe lo que dice la Biblia, más sí se han encontrado utensilios, vasijas o, o algunos restos que comprueban que sí, la gente pasó por un istmo, por un puente natural que se forma en el Mar Rojo, pero no como la forma que dice la Biblia. Bien, pero de que pasaron, pasaron. Pero ahí no hubo muertos, no hubo batallas, sino que Moisés, al conocer mucho de astronomía, porque los egipcios eran muy buenos, simplemente pasó por el Mar Rojo. Claro, claro, sí, sí. Pero es teorías, teorías, teorías. Si Moisés hubiera sido faraón y cruzaba el Mar Rojo, hubiera logrado la máxima expansión de Egipto. Y si tú vas a postular a una universidad, no le vas a decir que la Biblia dice una cosa, ¿no? En la universidad te van a pedir el dato histórico, no te van a pedir lo que dice la Reina Valera o la Biblia Vulgata, ¿no? Que yo sí creo y respeto, pero vamos a darte el dato que te pide la universidad. En este caso, San Marcos Villarreal coinciden y así de sencillo. Tutmosis III, el faraón que logró la máxima expansión. Tutmosis significa tú Moisés. Claro, Paulita, te digo que esa es la versión bíblica. Ya, esa es una versión bíblica. ¿Cómo qué puede relacionar? Simplemente el faraón que logró la máxima expansión. Tú Moisés o Tutmosis III. Claro, es que cuando vemos la parte bíblica, ahora vamos a ver Hebreos, ¿ya? Vamos a ver Hebreos. En la parte bíblica vemos que los hebreos son, oh, los pobrecitos, mira cómo son maltratados por los egipcios, qué mal el faraón, no hace trabajar. Un momentito, demórate 5 segunditos, por favor, porque los hebreos no van gratis al territorio del río Nilo a ser esclavos. ¿Tú sabes por qué los hebreos fueron esclavos de los egipcios? ¿Tú sabes por qué? Porque los hebreos invadieron a los egipcios primero. Cuando el imperio asirio se expande con Esarradón y Asurbanipal, invaden Egipto, y cuando Egipto es invadido por los señores caldeos asirios, los hebreos aprovechan y también invaden Egipto. El detalle es que viene un faraón, se arma hasta los dientes, y cuando se arman los egipcios con el faraón Amosís, el tercer unificador, expulsa a los caldeos asirios, pero cuando ve a los hebreos, le dice, un momentito, o sea que tú me has invadido, o sea que te crees bravo, te quedas como esclavo. Entonces cuando Amenofis expulsa a los caldeos, decide no expulsar a los hebreos
y se quedan como esclavos. Ojo, que es un esclavismo incipiente, es un esclavismo inicial, donde el esclavo aún tenía derechos, como por ejemplo el trabajar la tierra. Bien, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Luego vamos deslindando algunos hechos bíblicos porque es muy bonito, porque este tema está relacionado con la religión y yo sé que ustedes son muy creyentes. Cada vez que tienen un examen, se invocan a Diosito que los ayude. Pues como siempre les digo, no le pidan a Dios por su examen. Pídanle a Diosito que los ayude a comprender la clase, que es más fácil y menos trabajoso. Ahí está. Claro, Dios ayuda al que trabaja, no al vago. Entonces, Dios tiene que ayudarte si tú estudias. Un segundo, uy, no quiero avanzar. Compartir. Compartimos. Ahora sí. Vamos a ver los periodos. Vamos a ver los periodos eh, de Egipto, ¿ya? Vamos a ver los periodos de Egipto. El primer periodo predinástico o legendario. Una época de la formación de nomos. Recordemos que la palabra nomo o los nomos vendrían a ser los pueblos pequeños, las ciudades, estado de Egipto. Es como hablarte de los aikus, ¿bien? Los nomos vivían en una forma llamada no marcado, no marcado. Muy bien, pueblos agrícolas, conocemos como ayu, ya muy similar a un ayu. A ver, ¿qué dice aquí? Tanto el Alto Egipto como el Bajo Egipto también surgía la escritura jeroglífica y se estableció el calendario solar. A ver, estimados estudiantes, futuros cachimbos, la escritura jeroglífica es muy importante, lo vemos aquí en el dibujo, en esta imagen. Esto es una bueno, en relación, te voy a decir lo que significa esto, ¿ya? Esto es una relación de faraones. Son nombres de faraones, posiblemente de una dinastía. La imagen no la he elegido yo, pero bueno, está aquí en la diapositiva, me imagino que la puse hace mucho tiempo, porque mi diapositiva ya tiene ya unos cuantos meses. Pero dentro de mi curso que llevé en la Universidad de Valencia, profesor de España, no, a distancia, pues eso es lo bueno de la virtualidad. Estuve en un par de clases de egiptología y pude aprender que estos símbolos, que forman como un huevo, no sé, un huevo cósmico, significan nombres, ¿bien? Significan nombres. Esto representa un nombre, ¿por qué? Porque el círculo representa Ra, Ra, así como tu faraón, Ra, ¿bien? Entonces significa que este faraón adoraba al dios Ra, ¿ya? Y bueno, por ahí ya las características de mencionar un nombre específico, ¿no? Las personas que están arriba, voy a señalar para que me entiendas mejor, no sé si mi puntero del mouse se ve, ahí está. Estos círculos, wow, está muy grande. Ahí está. Estos círculos representan a Ra, eh, esta forma como de huevo significa, es el nombre, significa un nombre. Si tú lo traduces, es un nombre, ¿ya? Posiblemente sea una pared que represente a toda una dinastía de faraones. Y profe, ¿y cómo sabes que es un faraón o una faraona? Ah, ya, esto es un faraón. Eso es un faraón. ¿Bien? Entonces, la escritura jeroglífica se caracteriza por eso, ¿no? Por tener una serie de una serie de imágenes, ¿no? Iconográficas, esta escritura. A ver, ¿alguien sabe quién descifra la escritura jeroglífica? Bueno, y él representa un escriba, un escribano. Ahí está el señor Champollion descifró la escritura jeroglífica a través de una piedra descubierta por el general Boustar, ¿no? La piedra Rosetta. Excelente. Claro, pues como te vuelvo a repetir, son posibles teorías, ¿no? Son posibles teorías. Pero el hijo de Ramsés sí está tipificado, ¿no? En la historia. La historia
Lo que ocurre es que cuando llega un faraón, te comento, ¿no? Te comento. ¿Cómo es que tú y yo conocemos de la historia de Egipto? Porque los egipcios colocaron en Wikipedia su historia. No, no había internet. Porque escribieron en libros, no, no habían libros, habían papiros. Pero para hablar de un faraón, ellos tenían una construcción específica para los faraones. Esa construcción era como una columna. Y esta columna tenía esta forma. Más o menos así, ¿no? Y esto se llama un obelisco. Profesor, ¿y qué es un obelisco? Un obelisco es una columna gigante. Eh, en el Perú hubieron obeliscos pequeños, ¿ya? Como por ejemplo, el que había en Chavín. En Egipto habían columnas, obeliscos de 2, 3 metros, 5, 10 metros de altura. En estos obeliscos solían escribir toda la historia de los faraones. Aquí. ¿Cómo conozco la historia de un faraón? Porque he visto su obelisco, donde han escrito su historia. Lo de Tutmosis III o el posible Moisés es algo que se conoce que existió, pero no se sabe todos los detalles. Recuerda que estamos hablando de más de 2000 años antes de, no, 2000 años antes de nuestra era, o sea, casi 3000 años, y un poquito complicado saber todo a veracidad. Bien, con respecto a las muertes que ocasiona Moisés con las plagas, en la actualidad se ha comprobado científicamente que sí ocurrieron, o que sí ocurrieron, o que sí pudieron ocurrir, que es normal, porque se han encontrado vestigios de una erupción volcánica en el periodo del gobierno de Ramsés II. Y cuando Ramsés II gobernaba, hay un escrito de un volcán. Ahora, si tú tienes un volcán cerca de un río, tú por geografía sabes que los únicos motivos por los cuales ocurren temblores o terremotos son tres. No hay más motivos por los cuales existe un temblor o terremoto. Primero es choque de placas tectónicas, ¿ya? Lo que es el diastrofismo, la zona de convección, la conducción, orogénesis, epigénesis, ya. Placas tectónicas. Es el primer motivo de temblor o terremoto. Segundo motivo es bomba atómica. Si el hombre bota una bomba atómica, es causante de un temblor o terremoto. Y el tercer motivo por el cual puede existir un temblor o terremoto es la erupción de un volcán. Frente a las costas del delta del Nilo hay un volcán que hizo erupción en el gobierno de Ramsés. A raíz de ese volcán se puede explicar todas las plagas. Claro que sí. Dime una plaga y te lo explico mediante el volcán. Dime una plaga. El dengue. ¿Que hubo plaga del dengue? ¿Así está en la Biblia? Langostas, ranas, la sangre. Ya, vamos por partes. Ya, ustedes me han inventado plagas, creo, ¿ah? Eso del dengue me mató. ¿Hubo dengue en aquel tiempo? Bueno, no, no. Ya, con eso ya me descuadraste, ya. ¿Cómo te explico el dengue? COVID, ya, no te metas con el COVID. El COVID sí tengo respeto. Ya, a ver. Primero, la sangre en el río. Habíamos dicho que el río Nilo era muy fértil. Y se caracteriza porque el fondo del río Nilo tiene una base de lodo con muchos metales o componentes químicos que lo hacen muy fértil. Entre ellos vemos lo que es cobre y azufre. Si hubiera un temblor o terremoto, se mueve todo el fondo. A ver, si tú has caminado por un río, ¿qué ocurre cuando mueves el barro? El barro sube y tiene el agua.
Pues si tienes un fondo lleno de cobre y otros materiales de color rojizo, como lo es, como lo hay en la zona, por eso al este hay un mar que se llama Mar Rojo, porque el fondo tiene componentes que tiñen de color rojo. Entonces, la primera plaga, que es el color rojo o la sangre en el río Nilo, que vamos a ser sinceros, pues, hay que ser sinceros. O sea, eh, cuando tú lees un texto bíblico, muchas veces se acomoda para que suene milagroso. Entonces ya imaginemos que se volvió todo rojo y los creyentes, ¡ay, sangre, sangre! Dios está molesto. Primera plaga comprobada. Temblor, terremoto, se movió el fondo del río Nilo y se levantó todo el barro. Se levantó todo el barro, automáticamente el nitrato sube, el nitrato mata el oxígeno se diluye, se va el oxígeno del agua y ¿quiénes se mueren? ¿Quiénes se mueren en el agua si es que no hay oxígeno? ¿Quiénes se mueren? Rápido. ¿Quiénes viven en el río? Las panteras, el león, Simba. ¿Quién vive en el fondo del río? Los peces, pues, los peces. ¿Cuántos peces mueren? ¿Mueren uno, mueren dos? ¿O solamente se mueren los peces que nadan en el río por ver a Dios nacido? Eso es lo que paran bebiendo. Mueren millones de peces. Listo, dime. Si mueren millones de peces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con sus cuerpos los peces muertos? ¿La gente se va a comer los peces muertos? No, los peces se van a descomponer, se pudren. Y si se pudren los peces, ¿qué traen? Petróleo. Oye, ¿qué estás fumando, papi? Le voy a decir tu tío, que te pongan en el centro. No, primero trae moscas. Moscas, millones de moscas. Viene acá una plaga, las moscas. ¿Y las moscas son alimentos de qué? Las moscas son alimentos para quiénes? Las ranas. Y como te decía, todo fue en contexto de un volcán. Llueve fuego. Otra plaga más. Si hay moscas, si hay ranas muertas, se diseminan las enfermedades. Pero, profe, ya entiendo, ya, todo es posible, sí, todo es posible. Todo es posible, las langostas, todas las ranas, las moscas. No podían prender ni una vela como el viento del volcán. A ver, Lisbeth, dime. Buena pregunta, no había leído eso que no podían prender. La oscuridad, pues, cuando hay una erupción volcánica, que bote el volcán. Que bote el volcán. Millones, intis, euros, sombreros a los castillos. ¿Qué bota un volcán? Ceniza, humo, magma, miles de placas de ceniza. Todo queda en oscuridad. Sencillo. Una erupción volcánica es todo. Ya. Ahora me dicen por interno, profesor, ¿y cómo? Bueno, las velas no lo había, no me había percatado lo de las velas, sinceramente, no me había percatado. Voy a volver a leer. Eso yo lo vi primero en un curso de teología que llevé en el 2009, 2010, en el seminario de Santo José, que está en Barrios Altos. Claro, pero todo no va a ser de tal cual, pues no hay partes que son parte de la literatura, ¿no? Aquel tiempo, ¿no? Eh, y sí, a mí me explicaron en el mismo curso que llevé cómo es que ocurren las plagas. Y, y no por una cuestión de decir que Dios no lo hizo, sino por una cuestión para decirme y decirles a ustedes que lo que ocurrió, lo que dice la Biblia es cierto. O sea, sí ocurrió, solo que yo te estoy explicando de la manera como ocurrió. Hay hambruna, el agua está contaminada, el agua está con peces muertos, tú te vas a lavar la cabeza ahí, papito.
te vas a lavar la cabeza en el río con lleno de peces muertos, con caquita de rana. No, va a estar todo cochino. Está el cochino, vienen las enfermedades. Claro. Ah, ahí está. Iván, ¿por qué no se morían las personas que pintaban sus puertas? Ah, ahí te quería agarrar, ¿ah? Y está comprobado, 100%. Y no necesitas de un milagro, solamente que la fe de las personas hacen que lo que se convierta en un milagro. Ah, yo pensé que habías leído, me dice que no, que la visto la novela. Chistoso. La novela. Yo pensé que me estaba. Ah, no, no, no. Tú quieres que te explique la novela. Yo estoy hablando de textos reales. Ya. La última para pasar al siguiente periodo predinástico, ¿ya? ¿Cómo es que sobreviven las personas que estaban en fiesta, ¿no? Porque esa noche Moisés le avisa al faraón que, no, que iban a morir, ¿no? Los primogénitos. ¿Y sabes por qué? Por algo sencillo. Vete a Perú. El Perú es muy rico eh, exportando gas, el famoso gas de camisea, ¿cierto? ¿Han escuchado del gas de camisea? Dígame, ¿sí o no? ¿Han escuchado del gas de camisea? Ya. ¿Sabes por qué se llama gas de camisea? ¿Sabes por qué se llama gas de camisea? Sí, Juan, es una teoría. Pues, claro, sí, es justamente lo que te iba a decir, pero va relacionado con lo que te digo del gas de camisea. Dígame, ¿saben por qué se llama gas de camisea? Porque el gas es descubierto en un río llamado Camisea. El gas de Camisea se saca de un río. En el fondo del río está el gas. Quiere decir que es muy posible que debajo del río Nilo también exista gas. Si acá en Perú, en el río Camisea, extraen el gas, ¿por qué no puede haber gas en el río Nilo? Y es posible la teoría que hizo amigo, que nuevamente una réplica de los temblores debido a la erupción volcánica haya levantado todo el gas que estaba en el fondo del río Nilo. El gas, sabemos que tiene un peso, por lo tanto, el gas no es de irse hacia la parte superior, sino solamente se queda en la parte inferior. Si estás en tu casa y hay una fuga de gas, ¿qué es lo primero que haces? Abre la puerta, abre las ventanas, botas y se libera el gas, ¿correcto? Entonces, como aquella noche los hebreos estaban festejando la Pascua, no es que hayan pintado su puertita con sangre, sino es que ellos estaban despiertos, estaban de rumba, estaban de rompe y raja, estaban comiendo sus corderitos, sus cervecitas, qué sé yo, y sienten el gas. Como sienten el gas, abren las ventanas, abren las puertas, ventilan todo y sobreviven. ¿Pero qué estaban haciendo los egipcios? ¿Qué estaba haciendo el faraón? Estaban durmiendo. Ahí viene la cuestión donde interviene la historia. Por tradición en Egipto, los primogénitos duermen en el primer piso. Los hijos de los faraones duermen en el primer piso de su palacio, porque el faraón tiene que dormir en el último piso del palacio para que esté cerca a los dioses. ¿Por qué muere el hijo y no muere el papá? Porque el papá dormía en el último piso, donde el gas nunca subió, el CO2 nunca subió, mientras que el niño respiró todo lo del gas, la erupción volcánica y además el gas emanado del río Nilo. Así murió el primogénito. Está en la Biblia y está científicamente comprobado. Profe, no le creo. Investiga, pues. Investiga. Claro. Bueno, en lo particular, yo no me enteré de esto leyendo un documental o viendo de History Channel, ¿no? Son años de investigación. No te digo que me he dedicado 100% a la egiptología, pero me gusta mucho. Bien, ahí está. Jefferson va a ingresar a la universidad leyendo alienígenas ancestrales. Jefferson, quiero tu foto para publicidad, cachimbo.
A ver, ahí, primer puesto, empate con Iván Colorado, con mismo puntaje, y Poe. Listo. Puntaje, cómputo general, triple empate. Todos de la Academia, Acprevi y la Presa San Marcos. Listo, continuamos. Entonces, en el periodo predinástico legendario, todos vivían en gnomos. Hay una división del Alto y Bajo Egipto. Aún no hay un unificador. No hay un unificador que digan, Lisbeth, si te gusta, puedes buscar en internet. Hay cursos gratis y te la dan las universidades europeas. Como, bueno, yo estuve entrando por mi tiempo, que es muy limitado, no puedo seguir, pero la Universidad de Valencia, si no me equivoco, está dando cursos gratuitos de egiptología. Pero con paciencia, ¿ven? Vas a aprender hasta leer escritura jeroglífica. Por si acaso, la escritura jeroglífica no es nada complicada, y mucho menos la mesopotámica, que es la cuneiforme. Porque la escritura cuneiforme y jeroglífica se enseñan en los colegios de primaria como el curso de arte, por si acaso, ¿ya? En Europa, los niños de 7 años, 6 años saben escribir y leer escritura jeroglífica. Ricardo, ¿has leído Yo visité Ganímenes? Oye, qué bonito. Claro, yo viste que Anímenes es de, si no me equivoco, de Sixto Paz, un señor que vivió en las playas de Chilca, el sur chico. ¿Sí, Ricardo? Claro, pues. A ver, pregunta. ¿Dónde queda Ganímenes? Rapidito, no me lo googlees. ¿Dónde dónde queda Ganímenes? Ah, Ricardito, si te perdió, yo te comento, y soy muy sincero, yo tengo muy poco tiempo como Turquía. Oye, Fabián, te voy a comprar un pasaje a Ucrania, ida, sin vuelta. ¿Cómo decir que Ganímedes queda en Turquía? La luna. También te voy a mandar al último paradero del tren, vas a ver, calato, para que no vuelvas. A ver, ¿dónde queda Ganímedes? Ganímedes es una luna. Ganímedes es una luna. ¿De dónde? De Júpiter, Troya. Ganímedes es una luna, un satélite de Júpiter. Y el libro se llama Yo visité Ganímedes, de Sixto Paz, que dice que fue secuestrado por los marcianos y se lo llevaron allá y va, fue y vino. ¿Sabes cómo yo pude no leer, pero enterarme de los detalles del libro? Entra a YouTube y en YouTube te lo cuentan. O sea, tú puedes ir limpiando tu cuarto, te puedes ir bañando, puedes ir acomodando tu casa y vas escuchando en YouTube la historia o el libro ya, pero narrado, no escritos, no narrado. Un resumen de casi hora y tanto, ¿ah? No es tanto un resumen, pero bueno, me ayudó. Listo. A ver, siguiente periodo arcaico o Tinita. Se llama Tinita, la capital fue Tinis. Primer faraón unificador, Menes o Narmer. Es el primer unificador del Alto y Bajo Egipto. Luego sigue Binotris, quien estableció que las mujeres podían ascender al trono real. Las mujeres tienen un papel importantísimo en la edad antigua. Ahí está, Paulita, me dicen, el libro se llama Yo visité Ganímenes, de Sixto Paz. No es un libro peruano. Bien, aquí en la imagen es Horus, el dios hijo de Osiris. Menes o Narmer también es conocido por la ciencia ficción como el rey escorpión. ¿Has visto la película La momia? ¿Has visto La momia? Tom Cruise. Bueno, te recomiendo La momia. eh, el protagonista pelea contra el rey escorpión, quien revive por la magia de un hechicero que se llama Mentuhotep.
Ya, continuamos. Periodo del Imperio Antiguo o Menfítico, capital Memphis. A ver, ¿quién me dice quién es el personaje de la imagen? ¿Qué dios es? El de la nariz larga. Representa a la sabiduría. Muy bien, él es Tot. No, Tot, él es Tot. Él es Horus. Él es Tot. Bien, en el periodo del Imperio Antiguo o Menfítico aparecen las pirámides. Vemos la pirámide de Sócer, quien mandó construir la pirámide escalonada de Saqqara con el arquitecto Imhotep. Y luego se construyen las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Bien, Keops, Kefren y Miserino. También llamadas las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza son llamadas justamente con este nombre porque se localizan en una región llamada Giza, el altiplano de Giza. ¿Bien? Luego, primer periodo intermedio. Cuenta la historia que los gnomos se habían cansado de construir pirámides y se van a rebelar contra los faraones. Recuerda, entre los faraones, Menes o Narmer es el primero y uno de los más importantes. Para conocerlo un poquito mejor, te voy a compartir un videíto para que te entretengas 3 minutitos y veas desde otro punto de vista quién es Menes o Narmer. ¿Bien? Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de Narmer, el que fue el primer faraón de Egipto. Bien, como digo, Narmer fue un rey del Alto Egipto que incorporó a su reino las ciudades del delta occidental del Nilo, dando así lugar a el primer gran estado territorial de la historia. Tanto es así que a consecuencia de esto, Narmer se convirtió en el primer faraón. Fue pues el primer soberano de la primera dinastía. Después de la unificación se concibió el nuevo estado no solo como una unión de dos regiones, el Alto y el Bajo Egipto. Aquí tenemos que empezar a hablar de estas dos regiones. El Alto Egipto sería el valle del Nilo al sur, es decir, todo el recorrido del Nilo y la estrecha franja que lo recorre. Y el Bajo Egipto, que sería el delta del Nilo, es decir, la desembocadura del Nilo al norte. Pues bien, como digo, Narmer fue el primer soberano que unificó ambos territorios en uno solo. Y esto hay que entenderlo por su manera de creer, por sus creencias, pues ellos creían que el universo estaba dirigido por dos grandes fuerzas, el orden y el caos. Y de alguna manera ellos creyeron que unificar estos dos territorios era como plasmar en la Tierra esas dos potencias universales. Así pues, todo esto ocurrió hacia el año 3100 a.C. Hay diversas teorías sobre este primer faraón, pues hay expertos que dicen que él no fue el unificador, sino que fue su progenitor y él terminó con esa unificación, o que él empezó esa unificación pero no la terminó él, y otras diversas teorías. Lo que pasa que a falta de datos más concretos se le reconoce como el primer faraón y fue el que unificó bajo su mandato según la paleta de Narmer y según sus sucesores. La paleta de Narmer es una placa de pizarra tallada con bajos relieves que cuenta un poco la historia de este personaje. Así como os decía, todos sus sucesores le consideraban ya el primer faraón que había unificado el Alto y el Bajo Egipto. De hecho, la capital estaba
muy lejos de lo que sería el punto medio entre el Alto y el Bajo Nilo, y Narmer decidió construir en ese punto una nueva ciudad, Memphis, para controlar ambos territorios y además porque era una confluencia de rutas comerciales. Así pues, gracias a la riqueza agrícola, a los recursos naturales y minerales y a la multitud de rutas comerciales, fue como Narmer consiguió crear lo que hoy día conocemos como el Imperio Egipto. De hecho, se cree que fue Narmer el que estableció Memphis como capital del imperio. Todo, pues en definitiva, muestra que el reinado de Narmer marcó una fisura en la historia de Egipto, pues fue la constitución del primer estado, por decirlo de alguna manera, moderno, es decir, centralizado con un único soberano que gobernaba a multitud de personas y de territorios. Así pues, es a partir de este rey, de este faraón, que vemos que hay las últimas manifestaciones de tradiciones antiguas y aparecen las nuevas tradiciones que iban a durar a lo largo de 2000 años, que fue más o menos el tiempo que duró el Imperio Egipto. Bien, ahí vemos un poquito lo que es ya otro punto de vista, pero también complementante, lo que ya conocemos o sabemos con respecto a Menes o Narmer. Bien, vamos a continuar. Un segundito. Aquí estás. Bien, voy a compartir ahorita una pizarrita para recordar algunos datos importantes que tenemos que conocer con respecto a los faraones y sobre todo el dato de los unificadores. Me importa mucho saber quiénes son los unificadores, ¿ya? Vamos a ver si puedo utilizar esto un segundito. Voy a compartir pantalla. Compartiendo pantalla. ¿Dónde estás? Bien, vamos a utilizar esta pizarrita para indicarte algunos datos, ¿ya? Primero voy a incrustar una imagen para localizarnos. Vamos a buscar aquí Egipto. Vamos a insertar. Insertamos esta imagen, porque recordemos que la cultura egipcia se desarrolla aquí en África, ¿bien? Aquí vamos a ver unos faraones importantes. Voy a poner los nombres. Vamos a buscarlo en Google también. Menes. Vamos a insertar también aquí el otro unificador. Se llama Mentuhotep. ¿Me confirman por el chat? Sí se ve, ¿no? Lo que estoy compartiendo, ¿no? Y vamos a insertar últimamente a
a nuestro amigo Amosis. ¿Bien? Ahí está. Para mí es importante que conozcas a estos tres faraones. Es muy, muy importante. Creo que dentro del tema, para mí es lo más relevante. ¿Bien? Vamos a anotar aquí cómo se llama. Él se llama Menes o Narmer, ¿no? O llamamos también Rey Escorpión, como lo llamaban. A él le vamos a llamar, su nombre también correcto, él es Mentuhotep. Mentuhotep. Bien. Y finalmente, este señor, que también para mí es un faraón importante, Amosis. Amosis, ¿bien? ¿Cuál es la importancia de cada uno de ellos? Estos tres faraones son unificadores. Estos faraones van a darle aquí, a esta parte de África, la unificación, ¿no? La unificación en una cultura llamada la cultura egipcia. Vamos a colocar aquí más para relacionarlo. Ahí está. ¿Quién es Menes de Narmer? Menes de Narmer es nuestro primer unificador. Aparece en el periodo tebano. Periodo tebano. Luego viene el segundo unificador. Tinites. ¿Eh? Segundo unificador. Unificador. El segundo unificador. Y es el periodo. Este es tebano. ¿Bien? Y este es Amosis, el tercer unificador. ¿Qué periodo es, por favor? Periodo neotebano. Bien. Estos datos de estos faraones es muy, muy importante que tú lo manejes, que tú lo conozcas. Bien. Esto es muy posible que te venga en un examen de admisión. Bien, profe, ¿cómo me acuerdo el nombre de los unificadores? Cuando veas unificadores, yo te recomiendo la mnemotecnia que se llama memean. ¿Ya? Memean. ¿Y cómo lo utilizo? Utilizando las dos primeras letras de sus nombres. Ahí está. Me acuerdo de memean. Ya usas mean. Imagínate decir memean alguna vez. Y con memean sale el nombre de Menes, Mentuhotep, Amosis. Te puedo ayudar en tu examen de admisión. ¿Bien? Memean. Eso con respecto a los unificadores. Esto no está en la diapositiva, están los nombres sí, pero no están en este orden. Así que, si deseas, tómale
tómale una captura. Ahí está la mnemotecnia. Y obviamente ellos son los unificadores. Unificadores de Egipto. Fueron 3. Bien, ahí está. Listo. Eso con respecto a datos de faraones. Obviamente son muchos faraones, muchos. Pero estos 3 no puedes olvidar. ¿Qué faraones? Unificadores. Los llamados Memean, ¿ya? Menes, Mentuhotep y Amosis. Y Amosis. Listo. Ahora vamos nuevamente a lo que son los periodos. Vemos que Menes o Narmer es el más importante en el periodo tinita, unifica. Luego en el Imperio Antiguo o Menfítico aparecen las pirámides, Keops, Kefren y Miserino. Posteriormente, viene un periodo intermedio porque los gnomos se cansaron de trabajar, de hacer pirámides y se rebelan y crean el primer intermedio o el periodo de los nomarcados. Luego, viene el periodo del Imperio Medio o tebano o medio. La capital deja de ser Memphis, ahora la capital se llama Tebas. Faraones importantes, Mentuhotep, quien acabó con la crisis, es considerado el segundo unificador del antiguo Egipto. Y Amenhotep III, quien construye el gran edificio de laberinto y el lago artificial de Meris. ¿Sí? Se utiliza a Mentuhotep como segundo unificador y Amenhotep como un gran constructor de edificios. Pero este periodo de gobierno y tranquilidad va a acabar debido a una invasión. Vendría el segundo intermedio, la invasión de los Ixos. Ixos significa para los egipcios extranjeros. Bien, dentro de los extranjeros que destruyen la unificación egipcia, vemos que ingresan los llamados asirios. Los asirios, que encabezarían a los Ixos o extranjeros, llegarían con Esarradón. Y luego llegaría también el famoso Asurbanipal. En esta invasión es cuando destacan también los hebreos quedándose con la parte del delta del río Nilo. Así es, los hebreos. Y bien, llega el periodo del apogeo, la expulsión de los Ixos, la expulsión de los asirios. Viene el tercer unificador con Amosis, expulsó a los Ixos, tercer unificador. Luego sigue Hatshepsut, una faraona, quien destaca por el esplendor cultural, mandó construir grandes monumentos. Luego Tutmosis III, el Grande, conquistó Siria, Fenicia, Armenia, llamado el Napoleón egipcio, época de la mayor expansión territorial y militar. Llega el loco de Amenofis IV, quien decía que el dios Atón le había hablado y le dijo que prohibiera más dioses, solamente debe haber uno, y se llamaría Atón. Esto va a consolidar la idea de que Tutmosis fue Moisés, porque Moisés para los hebreos también tenía un solo Dios, y esto se lo transmite a Amenofis, quien decía que el Dios era solamente uno, y que era el Dios de los cielos, pero como ellos estaban acostumbrados a relacionar el cielo con el sol, le diría a Atón, que es el sol, y el señor Amenofis IV decía que el sol le decía a él al oído, tú solo me agradas a mí, nadie más me agrada, y como tú me agradas y yo soy Atón, te llamarás el que agrada a Atón, y el que agrada a Atón, traducido en el idioma antiguo, se decía Akenatón, es decir, que Akenatón, quien antes se llamó Amenofis IV, hace una reforma religiosa, a la cual llamaría reforma marniana, donde mandó asesinar a todos los sacerdotes
de todos los dioses, solamente tendría que haber un sacerdote, el cual sería él mismo. Su esposa era muy bella, hermosa, inteligente, guapa, esbelta, escultural, conocida como Nefertiti, quien luego lo va a dejar, lo engaña y se queda con su primo. ¿Quién es el primo de Amenofis IV? El primo es Tutankamón. En la historia de los egipcios es normal, es costumbre que las mujeres engañen a sus esposos, los dejen. Bueno, desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad ya las mujeres egipcias demostraban su poco interés en el amor y su frialdad para tomar decisiones convenientes a su riqueza. No, obviamente, ahora las mujeres no son interesadas. Las mujeres piensan en progresar, en ayudar al esposo, en tener una chacra, cultivar, cosechar, cuidar a los niños, a los ancianos. Oh, sí, claro, cómo no. Bien, entonces Nefertiti deja a su esposo Menofis IV y se va con su primo, bueno, que es acá hay algo medio raro, no se sabe bien si fue su primo o su hermano, y bueno, Nefertiti se va con Tutankamón, quien decide volver a los dioses antiguos. Ah, claro que sí, aquí desde muy niños tenían sus cositas raras. Finalmente, Ramsés II, uno de los más importantes, conquistó Siria, firmó el tratado de paz más antiguo del mundo con los hititas, se concluyó la construcción del templo de Karnak y de Luxor. ¿Bien? Hasta ahí, jóvenes, ¿se entiende? ¿Está bien? Vamos muy rápido, muchos datos. Todo bien, ¿no? Todo bien. Listo. Luego de este periodo, estimado Padawan, vemos el periodo de Saíta, o el Imperio de la Decadencia. De aquí en adelante vienen ya las invasiones. Pero hay que recordar que vemos el gobierno de Samético I, quien expulsó definitivamente a los asirios. Necao era un gran viajante. Necao viajó alrededor de las costas del África en sus barquitos. Samético III, no lo olvides, es el último faraón egipcio. Los faraones que vienen luego de Samético son faraones, pero no son egipcios. Son producto de invasiones, como las invasiones griegas, persas, romanas. Veamos ahora las manifestaciones culturales. Hablábamos de la escritura jeroglífica, formada por signos e imágenes de animales y objetos. Se empleaba en tumbas y templos. Se distinguen dos tipos de escrituras jeroglíficas. Hay una escritura hierática, es una escritura abreviada usada por sacerdotes. La demótica, que era para el pueblo, para el populorum, para la mancha, para el pobre, para el miserable. Y la escritura egipcia, recuerda, que fue descifrada por Champollion, ya lo sabían, ¿no? Champollion. La clave fue proporcionada mediante el hallazgo de la piedra Rosetta, bien, por el capitán Boustar, el capitán de Napoleón Bonaparte. En arquitectura, a la carrera que tú vas, yo sé que tú vas a arquitectura. ¿Qué hay en arquitectura, chicos? A ver. Las pirámides, ¿no? Las pirámides. En arquitectura tienen cosas interesantes, ¿no? Como los obeliscos y los templos. Dentro de los templos, los más importantes, vemos construcciones funerarias como las mastabas, pirámides y hipogeos, que son 100%
funerarias, ¿bien? Luego vemos esculturas, ¿no? Vemos el famoso busto de Nefertiti, el busto de Nefertiti. En literatura me encanta el libro de los muertos, porque si tú te mueres tienes que irte con tu libro en la mano. Es como los vikingos que morían y se morían con la hacha en la mano. No, en este caso, los egipcios morían con el libro de los muertos, ¿ya? El poema de Pentaur narra las hazañas de Ramsés II contra los hititas, batalla de la paz de Kadesh. Lo que pide es que la batalla de Kadesh termina con la paz de Kadesh. La paz de Kadesh es el tratado de paz más antiguo del mundo, firmado entre egipcios e hititas. Y finalmente, vamos a hablar de la religión. Importante la religión en toda sociedad. La religión se ha convertido para la sociedad de antigüedad, moderna, contemporánea y del futuro como un gran medio disuasivo de poder. ¿Quieres poder? ¿Quieres dominar? ¿Quieres gobernar? Tienes que saber de religión. Ahí están los principales dioses: Amón, Amón-Ra, Osiris, Isis, Horus, Set, Anubis, todos son los más destacados. Bien, chicos, ahora sí, dejamos de compartir. Te envío ahora las diapositivas y nos vamos a las preguntas, estimado alumno. Bien, vamos a las preguntas, un segundo. Listo, jóvenes, vámonos a las preguntas. Bien. Vamos, pregunta número 1, ¿qué me dicen? Pregunta número 1, leo sus claves. A ver, me dices, a ver, leo tu clave, me dice la A. La mayoría dice la A ver. Egipto es una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Se caracterizó por, uno sí, dos sí. Muy bien, uno, dos y tres, clave. Porque el calendario lunar, ¿a qué cultura corresponde? Mesopotamia, muy bien. Vamos, número 2. ¿Quién unificó el Alto y el Bajo Egipto? Obviamente es un unificador, ¿no? ¿Quién fue ese hombre? ¿Keops? ¿Kefren, Miserino? No, Menes o Narmer. Dos, letra D. Muy bien. Pregunta 3. Relaciona correctamente, o ambas columnas correctamente, sobre los principales periodos de historia del Antiguo Egipto. A ver, ¿qué marcarías en la 3? Lo leo. Pregunta 3.
Pregunta 3, a ver qué me dicen mis estimados futuros cachimbos. A ver, gobierno de Tutankamón. Eso se da en el Imperio Nuevo. Ya, 1C. Pirámides de Keops, Imperio Antiguo. Y la 3, fixos, Imperio Medio. Bueno, pues no queda otra, pues, ¿no? 3, letra E. Pregunta 4. En el antiguo Egipto, ¿cuál era el nombre con el que se denominaba la burocracia encargada de cobro de impuestos? ¿Quién cobraba impuestos? Y llevar cuentas. Sobre todo, llevar cuentas. A ver, a ver. Vamos, chicos, leo sus claves. ¿El flash, me dices? ¿El flash? No, no es flash. No es el flash. A ver. Uy, se me movió un segundito. Se me movió, se me movió. Ah, un momento, sí. Se movió esto. El escriba, es el escriba. A ver, un momentito, sí, se me movió esto. Ya. Letra E, el escriba. Mucho lo pensaste. Podría ser también el visir, ya. Podría ser el visir, pero él sí se le escribe. Escribía todo tipo. 5. Pregunta 5. Pregunta 5. 5D, muy bien, con los hititas. Número 6. 6. Lo económico, pues todo lo económico. Muy bien. 6C. 7. Pregunta 7. 7 dedo. Domiciliaria. Pregunta 1. 1. Beso, ¿no?
Beso. 2. Pregunta 2. Letra B, hipogeos. ¿Ah? No, ¿qué estás hablando ahí? 2. No. Hipo significa adentro, geo tierra, dentro de la tierra. Tres, señales asociados correctos sobre la civilización egipcia. Ya, la primera está mala porque todo no fue exclusivamente mano de obra esclava. Porque en las pirámides muchos creen que fueron puros esclavos, pero no eran esclavos, eran los gnomos. Uno falso. Las pirámides servían para almacenar los tributos. 2 falso. 3 verdadero. Clave. Letra E. Muy bien. 3E. Muy bien, muy bien. Pregunta 4. Pero las pirámides, ¿vas a poner a la pirámide de Keops y no de Micerino? Son 3, Keops, Kefren y Micerino. ¿Por qué no la esfinge de Giza? Creo que ahí tendría que ser, en todo caso, las pirámides, ¿no? De Giza. Las pirámides de Giza eran consideradas las maravillas del mundo antiguo. Claro, es pirámides de Giza. Las pirámides de Giza engloban a las 3, Keops, Kefren y Micerino. No podemos poner Keops y dejar de lado el Micerino. Ya, vamos a dejar esa pregunta ahí, ¿ah? Tendría que ser pirámides de Giza, las 3, no puede ser solamente una. En el Antiguo Egipto, las mastabas e hipogeos fueron manifestaciones relacionadas con la... Esta está fácil, de 5. No te mates, Juan, cruzado, sé fuerte. Las 5 que marcarías, las 5 sí clave. Vamos, chicos, 5, ¿qué marcar las 5? Tengo hambre. Vamos. 5 dedos, 5 dedos. 6, 6, 6. Según la cosmovisión egipcia, el dios que daría, que presidía el juicio de los muertos era Amón. ¿Qué estás hablando de? Osiris. 6, letra A. Muy bien. Eso es lo de la práctica. Yo tengo unas preguntitas más. Nos quedan 4 minutos. Vamos a aprovecharla. Acá tengo una pregunta. Y tú luego te voy a mandar el material ya para que lo veas, para que seas feliz. Acá tengo un material extra para ti. ¿Quieres verlo? Ahí está, materialextra.com. ¿Qué dices? Habla. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Dime, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Vamos a practicar, chicos. El descubrimiento de la agricultura corresponde al... Oye, mira qué bonita pregunta. Márcame la clave. Dime la clave. Vamos con todo. Vamos que podemos. Vamos, ¿qué dice? El descubrimiento de la agricultura corresponde al... Habla, claro. Muy bien, mándame la clave. Neolítico, letra A, muy bien, Juan David Durán Leiva, muy bien, Rubí Nayeli Mendoza, muy bien, Ricardo Roja, muy bien, vamos, siguiente pregunta. Los ríos que riegan Mesopotamia, oye, Mesopotamia, esto ha venido en un examen de admisión, villarreal.com, qué fácil, no puede fallar. Los ríos de Mesopotamia, Tigris y Éufrates, letra E,
E de emoción, de envergadura. Así que te gusta la envergadura. Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. En la antigua Mesopotamia fue el dios Sin, fue el dios Sin. Habla. No es el cielo. Sin es la luna. La luna y la justicia. Porque Shamash es el tiempo. Rapidito. Otra más. 2014. El arqueólogo Jaime Margan. ¿Qué descubrió en Susa en 1901? Brava, esta pregunta es rebuscadita. Jaime Margan, el poema de Gilgamesh, no. El código Hammurabi, muy bien, Daniela, el código Hammurabi. Jaime Margan descubre el código Hammurabi. Qué rico es practicar, ¿no? Qué rico. Esta pregunta, nivel pollito, Teletubi, Becho Abacho. El hierro fue trabajado por primera vez. ¿Por quién? Acá si fallas, te juro que te saco del aula. El hierro fue trabajado por primera vez. ¿Por quién? Muy bien, cruzado. Letra D, los hititas. Siguiente. Ronda de preguntas. Ahora sí, nos vamos con los egipcios. Tratado de paz más antiguo del mundo. Firmado con los hititas. ¿Quién lo firmó? Muy bien, letra B, Ramsés II, la paz de Kadesh. Vamos con los hebreos. Vamos, amigo, tú que tienes gran afinidad con los hebreos. Primer rey de los hebreos. No es David, papá, no es David. Ya está frito, ya, está champeando. David es el que organiza el Estado hebreo, pero no fue el primero. Muy bien, es Saúl. El primer rey es Saúl. Luego de Saúl viene David, el que organiza el Estado. Él no dice quién organiza el Estado, dice simplemente quién es el primer rey. Y aquí está el orden, mira. Saúl, David y Salomón. Es el orden. ¿Ellos qué fueron? Reyes, dedo. Menes y Binotris corresponden al periodo arcaico tinita. Muy bien, estimados estudiantes, ahí nos vamos a quedar. Ha sido un placer, como siempre, acompañarlos. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos más tarde, en el horario de la tarde. Y no te olvides, ya para los más jóvenes de casa, a partir de ya aquí la siguiente semana abrimos los ciclos sabatinos para aquellos chicos que aún están comenzando su preparación. Bien, es todo por hoy. Cuídense mucho. Chau.